Abundantes bendiciones en Cristo, pueblo de Dios. Estamos en viernes, finalizando ya la semana, ya a pocas horas del día de sábado, el día de descanso, día de reposo. Esperemos que las circunstancias de la vida nos hagan acercarnos cada día a Dios, porque al saber que está cercano el día de la segunda venida de Cristo, ¿qué debemos hacer? Bueno, cuando estas cosas, decía el Señor, empiecen a suceder, hay que cobrar ánimo, tener vuestra redención cerca, que es Jesús. La preparación debemos de tenerla ya porque Jesús está por venir. Debemos de aceptar a Jesús como único, personal y suficiente Salvador en nuestra vida, porque si no tenemos a Jesús, no estamos en nada, no estamos bien. Tenemos que comparecer ante un juicio donde el Señor a uno nos va a llamar, esperemos, para darnos el galardón que a través de Jesús nos ha justificado para estar en el cielo con Él, y a otros los va a llamar a justicia y a condenación o a destrucción, a esos mismos. Entonces, busquemos del Señor mientras podamos encontrarlo. Esta semana hablamos mucho de la Semana Santa, de la mal llamada Semana Santa, que se practiquen en todo el mundo, casi todo el mundo no cristiano, el mundo católico, porque cristiano es una cosa y católico es otra, y que no tiene ningún asidero bíblico. Pero ya nosotros dejamos el tema a un lado porque Dios no quiere que usted y yo practiquemos disque Semana Santa, sino que cada día, cada mes, cada semana vengamos a la santidad y nos preparemos para ser santos delante de Él. Santo es alguien que es separado, que nos separemos del mal y que dejemos que Jesús sea nuestro único personal y suficiente Salvador para que Él nos lleve por el camino que conduce a la vida eterna, que es Él, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Una de las recomendaciones que podemos tomar iniciando un nuevo día, iniciando una nueva reflexión, eso es lo que le dice Jesús a Nicodemo. Tal vez usted recuerde esa parte, está en Juan 3. En Juan 3 había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces sino Dios que está contigo. ¿Y por qué vino este rabí o este maestro? Saludos a Eloisa. Este rabí, este maestro de noche, bueno, tenía temores para que sus compañeros, sus colegas fariseos, que eran religiosos como él, no lo viesen y él poder acercarse al maestro, porque ya Nicodemo sentía la necesidad, como cualquier persona, de un Salvador. Jesús le responde en Juan 3:3. Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Debemos de nacer de nuevo, ¿sí? ¿Cómo nacer de nuevo? Bueno, aquí se lo dice Jesús. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le responde: de cierto te digo que el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije esto, porque es necesario nacer de nuevo. Si usted y yo no nacemos del agua y del Espíritu en Cristo, no somos nada, dice Juan. Y la recomendación que le hace Jesús a Nicodemo es que él debe nacer de nuevo. Le pregunta: ¿debo entrar de nuevo en el vientre de mi madre? Difícil entrar a estas alturas al vientre de la madre. Entonces, ¿qué le dice? Que debe nacer de nuevo del agua y del Espíritu. ¿Y qué es nacer del agua y qué es nacer del Espíritu? Cuando una persona acepta a Jesús como único, personal y suficiente Salvador en su vida, empieza a tener un camino con el Señor, empieza a conocerlo, empieza a andar con Él, a leer su palabra, a meditar, a orar, y empieza esa transformación que nos da Jesús, y viene a las aguas, viene al bautizo, y en el bautizo la persona declara públicamente que ha entregado su vida a Cristo y que sus pecados mueren en ese momento y que es una nueva criatura que nace. Eso es nacer del agua. Y del Espíritu, lo mismo, viene el Espíritu, nace del agua, y el Espíritu viene y lo hace una persona distinta, una persona nueva. ¿Por qué? Porque le renueva su vida, le cambia el corazón. No es que va a agarrar un corazón y se lo va a remendar bien y se lo transforma, se lo pone nuevo, como que si fuese hecho de momento, y empieza a caminar el Señor con la persona. Entonces, en esta parte Nicodemo no había entendido que hay que nacer de nuevo. Usted y yo necesitamos nacer de nuevo, sí, nacer de nuevo, morir al yo. ¿Y qué es morir al yo? Bueno,
dejar de hacer todas las cosas que a mí me llaman la atención, que a mí me ponen distinto a las personas. Por ejemplo, si antes tenía un mal carácter, entonces dejo que el Espíritu Santo refrende mi carácter y soy una nueva criatura. En Cristo somos una nueva criatura. Entonces dejo que mi carácter sea cambiado, sea transformado. ¿Y cómo es cambiado, transformado el carácter de la persona? Bueno, dejándose llevar por la palabra de Dios. En la palabra de Dios usted encuentra las líneas a seguir, encuentra lo que usted debe hacer. Usted se encuentra tanta palabra, encuentra un personaje que ya no es personaje, sino que se convierte en el Salvador nuestro, porque cuando no lo tenemos por allá como un personaje, como alguien revolucionario, alguien que cambió el destino del mundo, de la vida a Jesús, y lo tenemos por allá como un héroe. Entonces lo traemos a nuestra vida y Él empieza a través del Espíritu Santo a transformar nuestra vida y lo tenemos como ejemplo. El mejor ejemplo que necesitamos nosotros emular, imitar, es a Jesús. Jesús fue obediente, obediente hasta muerte y muerte de cruz. Fue leal, en Él no hubo palabras viles, soeces, que no tuviesen sinceridad. Fue cariñoso, fue obediente, fue leal, fue respetuoso. Hizo lo que tenía que hacer todo hijo de Dios. Y a Él entonces, a Jesús, lo debemos de tener por ese ejemplo que nosotros necesitamos seguir. María Angélica Maulen Osorio, saludos María Angélica, y a Víctor Estrada también en Bahamas. Nosotros debemos de tomar el ejemplo de Jesús y practicarlo en nuestra vida. ¿Practicar qué? La obediencia. Usted no escucha en la Biblia, y si hubiese pasado, Dios no tiene problema de decirle a los profetas, a la gente que escribe, a quien Dios le revela su palabra, decirle, mira, Jesús se portó mal con María y maltrató a María, su madre, y entonces escribí que Jesús se puso malcriado con ella. No, no tiene. O que Jesús vino y José, cuando estaban laborando en la carpintería, le dijo, pásame el serrucho, el formón, el martillo, y aquel no le hizo caso porque se fue a jugar. No. Jesús, a pesar de ser hombre, y que él no tenía, pero él no tenía ninguna, no tenía ninguna desvío para el mal, para el pecado, venía sin esa dificultad que usted y yo tenemos, y entonces Jesús era obediente. Se hizo pecado Él por nosotros, pero Él no era pecado, Él no estaba predispuesto al pecado. ¿Por qué? Porque Él tenía una relación con el Espíritu Santo cada momento, cada instante de oración, y entonces eso le libraba a Él, como te puede librar a ti y a mí, de cualquier pecado. La tentación viene, pero que no lleguemos al pecado. Entonces de Jesús, usted no encuentra a Jesús un muchacho dicharachero, un muchacho que iba por la calle discutiendo, peleando, no lo encuentra. Usted no encuentra desde que Jesús tiene uso de razón con los fariseos, en los lugares donde habían maestros, gente mayor, gente menor, niños y demás. Usted encuentra una conducta estándar de alguien que usted y yo debiésemos tener como ejemplo, imitar, decir, yo quiero imitar, yo quiero parecerme a Jesús en todos los aspectos de la vida. Lógicamente, no voy a llegar yo a hacer la obra que hizo Él en la cruz porque era solo uno, y solo uno era quien lo podía hacer y que tenía que estar limpio, sin mancha y demás, para podernos salvar. Pero el resto de lo que Jesús hacía, usted y yo lo podemos hacer. Claro que sí, lo podemos hacer. El comportamiento, las formas de educarnos, las formas de educar a la gente, el trato, la obediencia, respetuosos del Señor, respetuosos de la persona mayor, menor, respetuosos de los lugares donde llegamos y demás. Eso lo tenía Jesús. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Nacer de nuevo. ¿Usted recuerda alguna vez que Jesús se puso a pelear con la gente y a decirse de lo que iban a morir? No, en ningún momento. La única vez que Jesús alza su voz para escucharse fue cuando entra al templo y posiblemente lo hizo no enojado, pero sí lo hizo de una manera enérgica cuando llama la atención en el templo y dice que la casa de mi padre la han convertido en cueva de ladrones y mercaderes. Y tenía razón porque hoy sucede en las iglesias de la costumbre donde celebran el santo tal y entonces ponen una urna de las ofrendas y limosnas, diezmos y esas cosas. ¿Y esa plata para quién cree usted que va? Esa no va para la obra, para que las personas que están en necesidad. Esa plata va para el cura se la manda al cardenal, el cardenal le manda allá al Vaticano para que Panchito viva de la mejor manera. Entonces eso es lo que Jesús vino y dijo, no, ustedes no pueden estar vendiendo, comprando en la casa de mi padre un lugar de oración
y tras que están vendiendo y haciendo cosas indebidas, el fin de todo lo que ustedes están recogiendo está mal. Es la única vez donde Jesús alza un poco más el tono fehaciente, contundente, con denuedo, para que la gente lo escuche. De ahí para allá usted no encuentra una palabra altisonante de Jesús para llamar la atención de alguien cuando alguien le estaba faltando el respeto. Lo escupieron, lo maltrataron, dijeron de él todo lo que dijeron y él cerró su boca, cayó. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo era un hombre preparado, Nicodemo sabía lo que tenía que hacer, pero Nicodemo no había entendido que necesitaba de un Salvador, que necesitaba de un Mesías. Ellos no habían entendido eso, ellos creían en su mente que como no se habían dado las cosas del Señor, estaban viviendo por costumbres, por religión. Ellos creían que Dios les iba a mandar un revolucionario que les quitara el yugo opresor de los romanos y de otros judíos que los estaban afectando y no sabían que el yugo opresor que le estaba maltratando más era el yugo del pecado. Entonces el Señor le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Si usted y yo no nacemos de nuevo, no podemos entrar en el reino de los cielos. Así yo acepte todos los días a Jesús como único personal y suficiente Salvador, mientras yo no permita que el Señor cambie, transforme mi vida, yo no puedo entrar ahí, no puedo ser un hombre feliz, no puedo tener una vida distinta. Lógicamente eso no se compra en la tienda, eso no se compra en línea ni nada, eso se vive cada día. ¿Y cómo se vive cada día? En la conversación con el prójimo. No hay nada más difícil para los seres humanos tratar con otros seres humanos. ¿Por qué? Porque todos tenemos pensamientos distintos, todos tenemos normas y formas de vivir distintas, y yo no quiero que la persona actúe como ella quiere que actúe, yo quiero que actúe como a mis principios, como lo que a mí me parece, y estamos en el error. Decía alguien por ahí que cada cabeza es un mundo. Dios nos dejó la forma de escoger, esa libertad de escoger esto o no escogerlo. Y entonces lo que tú escoges que crees que es bueno, para mí es malo, pero esa es tu realidad. Esa es tu realidad y eso no quiere decir que no tenías derecho a escoger lo que tú estás escogiendo, porque Dios te da la libertad, te da el libre albedrío. Muchas personas hoy no se han bautizado, ¿por qué? Porque no quieren tener un compromiso con Cristo. La mayoría no se ha bautizado. Pregúntele a la gente. Van a la iglesia, se golpean el pecho, cantan, conocen la Biblia de arriba abajo, pero invalidan la acción con Cristo. Si usted no nace del agua y del Espíritu, no está bautizado, no va a entrar en el reino de los cielos. Lo dice Jesús en su palabra, no lo estoy diciendo yo, y lo dice Juan 3, Juan 3, 4, 5. En el 3 y en el 5 dice que si usted no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿y cómo va a ser eso? ¿Y cómo sería? Saludos, Giacomo. ¿Cómo va a ser eso de que si una persona acepta a Jesús y se muere, no entra al reino de los cielos? Esa es otra circunstancia. Pero si usted aceptó a Jesús hace 40 años y usted no se ha bautizado porque usted no cree que la persona que lo va a llevar a las aguas del bautizo no está preparada, porque usted cree que es muy joven, porque cree que es un pastor que no es de aquí, que no es de allá, usted está mal. Usted ha aceptado a Jesús a medias. La palabra de Dios dice que debemos de aceptar a Jesús con todo lo que Él nos pide. ¿Qué nos pide Jesús? Que seamos obedientes. ¿Y por qué si yo lo acepto? Porque yo no me quiero bautizar y declarar delante de las personas que están ahí que muero al pecado y nazco en ese momento con Jesús. Eso le dice a Nicodemo, y para Nicodemo eso fue fatal, porque era un hombre que conocía la Biblia, que conocía el Pentateuco, que conocía la Torá, que conocía a Didaché, que conocía toda la historia. Era una de las personas preparadas dentro de Israel. Se podría decir, hoy no habría una persona como estos fariseos. ¿Por qué? Sabían de economía, sabían de religión, sabían de culto, hablaban varios idiomas. Para llegar a ser fariseo y demás, tenías que hablar hebreo, arameo y en su mayoría hablaban griego. ¿Por qué? Porque la mayoría de libros que ellos leían estaban en griego. Muchos de ellos no habían sido traducidos a los idiomas de ellos y muchos de los libros estaban en arameo y en hebreo. Entonces estas personas debían saber varios idiomas. Era gente preparada, pero que no tenía el corazón dispuesto. Y esa es la parte que usted y yo debemos hoy, mañana no sé qué va a pasar, de preparar nuestro corazón y de poner nuestras actitudes, pero debemos hacerlo, no debemos de irlo posponiendo para mañana. ¿Por qué? Porque lo necesitamos hacer. En el
Dice que lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te digo que es necesario nacer de nuevo. Y todavía se lo vuelve a decir el Señor. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? Dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así que aquel que es nacido del Espíritu, eso es. Respondió Nicodemo, ¿y cómo puedo saber esto? Entonces Jesús le dice, tú que eres maestro, que eres israelí, que eres fariseo, ¿no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibimos nuestro testimonio, tú no lo recibes, sino que has dicho cosas terrenales y no creéis. ¿Cómo creerás si yo te digo las cosas celestiales? Carlos Sandoval, bendiciones, que Dios me los bendiga. Saludos, Carlos, no sé de dónde te comunicas con nosotros, pero bendiciones para ti y para tu familia. Estamos leyendo, Carlos, el capítulo 3 de Juan. Imagínese usted, Jesús le dice a Nicodemo, tú lo conoces todo, lo que les estaba, bueno, yo me les había adelantado el versículo que está posterior, y les está diciendo que si él no entendía las cosas terrenales y sabiendo, oiga, era un hombre culto, no era cualquier persona, ser fariseo era lo mejor que le pudiese haber pasado a alguien. Otra cosa es que nosotros a veces confundimos por interpretación de la lectura que ser fariseo hipócrita. Dice, es que este es un fariseo hipócrita, ser fariseo es lo mejor. Hipócrita ya es lo más fatal que nos puede tocar. Y usted le dice, fariseos hipócritas, le decía el Señor. Lo que pasa en nosotros es comprensión de lectura. ¿Usted cree que una persona que ha estudiado el médico estudia medicina general y hace 7, 8 años y después hace 3, 4 años de especialidad y ahí sigue? ¿Usted cree que una persona que ha estudiado 7, 6 o 6 años de medicina X o cualquier profesión no es una persona preparada? Claro que sí, no podemos menospreciar a esa persona, decir es iletrado, pero si esa persona no viene al conocimiento de la palabra en Cristo, imagínese usted, no va a tener el testimonio que da Jesús a través de su palabra, a decirle, usted le dice a un médico, tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo voy a nacer de nuevo a estas alturas? No lo entienden. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está para aquellos que vienen y deponen sus títulos, deponen sus propiedades, deponen sus riquezas, todo lo que ellos tienen y se presentan delante de Jesús como se presentó Nicodemo. Difícil la situación de Nicodemo, pero Jesús se la devela y nos da a entender mucho a nosotros hoy que nosotros debemos de poner, tiene ciencia, ponla a un lado, no tiene ciencia, ponla a otro lado. Dice Daniel en el capítulo 12 que la ciencia iba a aumentar. Sí iba a aumentar la ciencia en cuanto a instrumentos de avanzada y demás, pero también la ciencia iba a aumentar para nosotros en cuanto al conocimiento de Cristo. En cuanto al conocimiento de Cristo, porque cada día la palabra se nos da y cada día hay revelación a nuestras vidas, no de algo nuevo, porque la revelación ya está en la Biblia, sino de temas que nosotros los leemos pero que no los entendemos. ¿Por qué? Porque cada día el Espíritu Santo nos va dando ese entendimiento, esa comprensión, y Nicodemo todavía no lo había entendido. Si te digo cosas terrenales y no crees, le dice Jesús a Nicodemo, ¿cómo te voy a decir cosas del cielo que tú no las vas a entender? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús tenía que ser levantado como se levanta la serpiente allá en el desierto. Moisés la pone ahí para que las personas tuviesen una creencia. Ese es algo que hace Dios, no hace un ídolo, les pone ahí como algo que se refleje para ellos. Jesús también tenía que ser levantado en la cruz y demás. ¿Para qué? Para que muchas personas creyesen y que todo aquel que le creyese como tal no se perdiera y tuviera vida eterna. Y aquí viene la parte más importante del capítulo 3 de Juan. La Biblia reducida, la Biblia en extracto. La Biblia tiene más de 5.000 capítulos, pero la Biblia se reduce en un versículo del capítulo 3 de Juan, 3:16. Esa es la Biblia así en chiquitica. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted lee ese versículo, 3 renglones, 3 oraciones ahí extractadas y demás, y usted empieza a entender la Biblia. No tiene que leerse para que no me digas que yo no me gusta leer, tengo que leer acá. Leas eso, Juan 3:16. Y para que le aumente un poquitico, lea Juan 3:17. Oiga usted, porque eso es muy importante para usted y para mí. Porque no envió Dios a su único Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El mundo tiene que ser salvo por Jesús. Y usted y yo le estamos poniendo religión a la gente para que no se salve.
Le andamos diciendo, no, es que si tú no crees en San Juan Pablo II, tú no vas a ir al cielo porque hacen los milagros. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice otra cosa. Usted y yo hoy, en este siglo XXI, en este 2 de abril del 2021, cuando son las 7:15 aquí en América del Sur, en algunos países, y las 6:15 en Centroamérica y parte de México, usted y yo no necesitamos ni venir a Juan Pablo II, ni a Panchito, ni a Teresa de Calcuta, ni a Pío VI, ni a Francisco de Asís, ni a todas esas personas que hicieron buenas obras, y no se las podemos quitar, hicieron buenas obras, pero que no te llevan a ningún lugar. Pregunte usted dónde está Juan Pablo II en este momento. Alguien que le pueda responder, pregúntele dónde está. Ah, sí, te va a decir en el cielo. ¿Dónde dice eso la Biblia? No lo dice. Pero entonces usted y yo venimos a la Biblia y encontramos que de tal manera nos ama el Señor que dio a su único Hijo, vino del cielo, subió al cielo, no ha entrado nada que no haya salido del cielo, ha entrado al cielo, solo Jesús sale del cielo, entra al cielo, y de ahí nada ni nadie. Las personas están bien muertas y están en el cementerio, y el Espíritu vuelve a Dios que lo dio, dice Eclesiastés 12:7. Y entonces, ¿para qué nos vamos a confundir que con Semana Santa, que el árbol de Navidad? Ahora han inventado cosas. Estaba viendo a unos amigos argentinos que estaban regalando los huevos de Pascua. Imagínense, huevos de Pascua. En Estados Unidos está el huevo de Pascua, el pavo para Día de Acción de Gracias, el árbol de Navidad y tantas cosas. Y usted cree que el huevo de Pascua, el árbol o el pavo lo van a llevar al cielo y ya, con usted celebre. Son costumbres que a lo mejor están arraigadas en nuestro pueblo y en nuestras vidas, pero que no son sanas. Cuando usted y yo leemos la Biblia, ¿qué le dice el Señor a alguien brillantísimo? Alguien que tenía una profesión, que tenía un título nobiliario, que era alguien distinguido en una sociedad, en la sociedad que le tocó vivir a Jesús en ese momento, que no sabía qué es lo que debe hacer. ¿Qué debo hacer, maestro? Si tú vienes de Dios, te creemos a ti, ¿qué debo hacer? Y es fácil, hombre, debes de hacer de nuevo. ¿Y cómo voy a nacer de nuevo? Imagínese un hombre de 60 y tantos años, me imagino que era Nicodemo, preparado y demás. No le cabía en la cabeza cómo él iba a nacer de nuevo. Tenía que entrar de nuevo al vientre de su madre, que ya había muerto. Todo contraproducente, ¿no? Para poder estar en el reino de los cielos. Y entonces Jesús les tiene que decir que hay que nacer del agua y del Espíritu y demás. Y eso que ellos leían la Torá, leían la palabra de Dios, pero que no la entendían, porque la Biblia y la palabra de Dios no es para cualquiera. ¿Por qué no es para cualquiera? No es para cualquiera que quiera llegar infatuado, con ínfulas, creyéndose que es el más grande, pavoneándose, yo sé, yo hago esto y lo otro. No es para eso. Es para aquellas personas que venimos, dejamos todo a un lado. Como decía Pablo, todo lo tengo por basura. Pablo no era cualquier personaje. Pablo era parecido a Nicodemo y tal vez más preparado. Y Pablo perseguía a la gente que creía en la Biblia, que creía en el Señor. Imagínense ustedes, los perseguía y los mataba. Y si no, pregúntele a Esteban en el capítulo 8, 9 de Hechos. Los mataba, por él los mataban a la gente. Decía, ese es hereje. ¿Por qué? Porque no está haciendo lo que dice el fariseo, que hay que hacer esto y lo otro. Y Pablo era un hombre versado, no era cualquier persona. Ah, es que salió Pablo, un día Pablo se tomó un vino y se le subió la calentura y dijo tal cosa. No, un hombre que hablaba muchos idiomas, tenía varias profesiones, estudió con Gamaliel, que era uno de los principales de la época, un señor brillantísimo en esa época. Era romano por derecho, era judío de nacimiento, romano por derecho, era alguien representativo ahí, pero que no conocía a Dios. ¿Qué hace el Señor? Lo agarra con camino a Damasco, y ustedes lo leen en el capítulo 9 de Hechos, lo bota del caballo, solo le escucha la voz y le dice, te vas a ir a un lugar, ahí va a llegar Simón, estuvo con sus ojos tapados, Simón te va a echar un poquito de agua. ¿Para qué lo hace el Señor? Para que crea. Le pone a hacer a Simón, que Simón tenía miedo, que haga con Pablo lo más fácil y sencillo. Toma un poco de agua, se lo pone en los ojos y dice que de los ojos de Pablo, que estaban cerrados, que no veía, caían como escamas de peces. ¿Y por qué cree usted que hace Jesús eso con Pablo? Lo hace para quitarle a Pablo toda la ciencia, todo lo fariseo, todo lo romano que él tenía, y que se vuelva terrenal, que ponga los pies sobre la tierra, que aprenda a usar las sandalias y que empiece a caminar y que empiece a amar al prójimo. Eso nos dice hoy el Señor en este capítulo Juan 3:16. Tenemos de amar al prójimo, porque todo aquel, dice, que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Más el que practica, oiga usted qué lindo esto en el 3:21 de Juan. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas por Dios. Hay que leerse, amigos y hermanos, cuando puedan, léanse el capítulo 3 de Juan. Van a encontrar verdades ahí lindísimas
que nos pueden servir en la vida diaria, en la vida práctica. A veces nosotros en la vida práctica creemos que lo conocemos todo y menospreciamos la labor de personas humildes, calladas, tal vez que no, de perfil bajo, que no aparecen ahí en público. Y nosotros creemos, porque como yo fui a la universidad, ya veo que este es carpintero, entonces lo menosprecio. Apenas este debe saber leer y escribir. Pero yo fui a la universidad, hablo inglés, hablo portugués, francés, alemán, soy un hombre de mundo, tengo prestigio, tengo apellido. No. El Señor aquí quiere que usted y yo nos bajemos de esa nube, pisemos polvo, pisemos tierra, que nos ensuciemos los zapatos y que empecemos a ver al ser humano, al prójimo, de manera horizontal. Usted lo ve allá, lo ve como un candidato, como alguien que está dentro de los que pueden ir al cielo con usted, y entonces usted empieza a tener empatía con esa persona, se vuelve simpático con la persona y tiene empatía y le regala palabra, le dice de esto, le dice lo otro y le empieza a predicar de Cristo. Pero si usted y yo no lo hacemos, conocí un señor muy versado, excelente. Él me decía que necesitábamos en XY momento tener un templo lindísimo donde no faltase nada, un lugar, un centro de reunión donde estuviera todo dar, con servicios higiénicos, con sala cuna, con comedor, con esto, con lo otro, un lugar donde quedarnos a reposar en la tarde del sábado cuando ya terminaba el culto y demás. ¿Por qué decía él eso? Y le pregunté, me dice, no, es que así vamos a poder invitar a personas de dinero, a personas ricas para que inviertan en el reino de los cielos. Y la lógica del hombre no estaba mal, no estaba errado, tenía razón, pero esa no es la lógica de Dios. Dios no está llamando a los ricos para que vengan a predicar su palabra, si no yo hubiera llamado a todos los ricos que usted y yo conocemos, que ahí los escuchamos en las noticias, que tienen plata abundante, para que practiquen eso, porque Dios sabe que ellos no van a dedicar parte de su tiempo a hacer cosas. Estoy oyendo a candidatos que quieren ir a la presidencia en Perú, que dicen que ellos han hecho tanta plata por sus empresas y que tienen una deuda con su país, con el pueblo, que quieren regresarle mucho de lo que ellos han dado. Entonces le digo, es fácil. Hay un señor que dice que se gana más de 1.000.000 de soles, que serían como unos $400,000 mensuales de una empresa que tiene, de una de las empresas que tiene. Entonces yo digo, por dentro es fácil. Usted quiere regresarle al pueblo mucho de lo que el pueblo dice usted que le ha dado. ¿Para qué quiere ser presidente si tiene mucha plata? Empiece a hacer escuelas, empiece a llevar diarios a las personas, abra más empresas, regale la plata a la gente, haga esto. El mundo está por acabarse, Cristo está por venir, y usted cree que ese señor que tiene mucha plata, ¿para qué le va a servir la plata? Y ni hablar sabe, imagínese usted. Cuando habla, oiga, es una vergüenza lo que dice. Es una vergüenza lo que dice, como lo que dice el otro de por allá de Venezuela, que dice cada tontera, y uno dice, pero tienen la sartén por el mango y viven en países ricos, y dice que le están regresando al pueblo. No le están regresando nada, ni le van a regresar nada. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento de la palabra de Dios, y así le pasa a muchos personajes. Es feo que lo digamos, porque esto no es una tribuna para estar llamando la atención de la gente del mundo, sino para hacer conciencia que usted y yo necesitamos a Cristo. ¿Para qué? Para que ese mal que tenemos enraizado en nuestra vida de querernos ser o creer que porque tengo dinero estoy por encima de la gente, eso no sirve para venir a los pies de Cristo. No sirve, no va a servir. El joven rico le dijo al Señor, Señor, ¿qué debo hacer para ir al reino de los cielos? Bueno, ¿has escuchado los mandamientos? Sí, todos los reservo. Entonces está bien. Le dijo, vende todas tus propiedades y sígueme. ¿Sabe qué pasó con el joven rico? Dice la Biblia, se fue y no regresó. Lástima. Un hombre que tenía dinero, tenía posición, pero que no quería dejar sus bienes. ¿Por qué? Porque estaba arraigado por sus bienes. Su Dios, con D minúscula, era el dinero. ¿El dinero es bueno? Sí, es bueno, pero tenemos que ponerlo a trabajar al servicio de la obra del Señor. Y hay mucho por hacer, muchísimo por hacer. Usted tiene dinero, póngalo a trabajar al servicio de Dios y va a ver cómo ese dinero se le va a multiplicar o cómo las bendiciones van a venir a su vida, y usted no va a estar pensando, es que ahorita tengo 1.000.000, el próximo mes voy a tener 2 y el 3 y el 4, no. Puede seguir teniendo ese millón no se le va a agotar, y toda la ganancia que usted venga, usted la invierte en el reino de Dios. ¿Y cómo se invierte? Hay muchas maneras.
alimentos, medicina, ropa, calzado, una casa, pagar deudas, ayudar a las personas más necesitadas, crearles empleos, enseñarles a trabajar, no solo darles el pez, sino enseñarles a pescar, cómo se pesca, cómo se agarra una caña, cómo se pesca, cómo se trabaja, qué sé yo. Esa es parte de la obra que tenemos que hacer, sin faltar de llevarle el mejor alimento que puedan recibir las personas, que es la palabra de Dios, que es a Cristo, que es el pan que nos da vida. Así es que ahí le dejo la recomendación, es solo una recomendación, no la tome como una imposición, para que usted y yo leamos Juan 3, Juan 3 hasta el versículo 16, 17, para que entendamos la sabiduría que hay en Cristo para decirle a un hombre versado lo que tenía que hacer, nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Y esa realidad es para usted y para mí. ¿Ya se bautizó? Ah, sí, yo tengo 15 años de ser, ya se bautizó, ya entró a las aguas a decirle a Cristo, aquí estoy muerto al pecado contigo. No lo he hecho porque todavía no he encontrado ahora con la pandemia, pero ni un charco hay donde hacerlo. Bueno, busque aunque sea meterse en una tina, en algo, en un balde, meterse y morir al pecado, decirle a Cristo, aquí estoy bautizado, o en el río cerca de su casa, o en el charco, en el lodo, donde sea, pero vaya al agua. Vaya al agua, ¿para qué? Para que declare que Jesús es único, suficiente Salvador en su vida y que usted lo está dando como testimonio al mundo porque usted lo está aceptando como tal. ¿Qué le dijo a Nicodemo? Te es necesario nacer de nuevo. El que no nace del agua y del Espíritu no va a ir al reino de los cielos. ¿Usted quiere ir? Esa es una condicionante. No es una obligación, pero es una condicionante. Y si no, pregúnteselo a Jesús y pregúnteselo a su Biblia. Estamos finalizando ya. Evangelio con Salud a través del fanpage El Roy. Tenemos una radio El Roy cuando usted quiera escuchar temas lindísimos, música con sentido, esas letras agradables, esas que exaltan al Señor, esas que nos dan paz, nos dan alegría, nos dan esperanza, las puede escuchar. Tenemos mensajes lindos de personas que, igual que este servidor, nos dedicamos a, a las personas a llevarles un mensaje, a provocarles que cambien sus vidas, que tenemos todavía tiempo de hacerlos, a hacer vehículos de buena comunicación para que esas personas puedan venir a Cristo. También les damos mensajes de medicina natural en este caso, para que la persona esté sana. Y aquí le voy a dar uno, recuerde el descanso, hay que acostarse siempre a la misma hora, es necesario que durmamos entre 6 y 8 horas para tener una buena salud, hacer lo que hace el cuerpo que se llama autofagia, 6-8 horas de una manera ininterrumpida, que no nos levantemos y demás, porque el cuerpo necesita muchas horas. Yo les decía que solo el hígado necesita las primeras 6 horas de nuestro sueño para limpiarse y necesita más de 3 litros de agua todos los días para hacer el proceso. Empieza por el hígado, el páncreas, el sistema nervioso entérico, que es las partes bajas, después el corazón y hasta por último el cerebro. Entonces empieza a hacer toda una autofagia, una autopreparación del cuerpo. No coma, no tome alimentos unas 4 horas antes de irse a dormir para que pueda acostarse vacío su estómago, para que pueda dormir. Si tiene hambre, tiene sed, cómase una frutica, un banano, una manzana, una pera, qué sé yo, una rodaja de papaya, de sandía, de melón, para que su cuerpo pueda digerirlo rápidamente. Hágase un tecito, un té, qué sé yo, de valeriana, un té que lo mande a dormir, que lo haga reposar, qué sé yo, tómase pues si le gusta la leche, tómese un poquito una tacita de leche caliente con miel, qué sé yo, para que pueda dormir. Antes de cada comida usted tiene que tomarse un vaso con agua y posteriormente de las comidas hacer una siesta. Es bueno hacer la siesta, aunque la gente diga que no. Es bueno, aunque sea que terminó de comer, de almorzar, de desayunar, de cenar, quedarse sentado en un sofá, en un sillón o algo cómodo, para que el cuerpo empiece a hacer lo que se llama la siesta. Empieza el cuerpo a hacer la digestión y el cerebro queda casi en cero. ¿Te ha sentido que se siente uno como pesado, señor Aliento? ¿Por qué? Porque está trabajando el sistema entérico nervioso, que es el segundo cerebro que nosotros tenemos. Así es que lo que hacemos nosotros acá, amigos y hermanos, es una reflexión. No me ponga a mí en el punto o en el lugar de hacerle
una palabra que sea de obligación. Usted tiene que hacer esto y esto como que si fuese su papá. No. Recuerde que todo lo que usted y yo hacemos lo hacemos por amor a Cristo, porque Él nos amó antes de que usted y yo le amásemos. Recuerde usted que necesitamos a Jesús. Saludos, Mateo. No he sabido mucho de ti, de la familia, pero sé que están bien. Recuerde que estamos en un mundo que necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús, queramos o no queramos. Hay una guerra cósmica entre dos poderes, el poder del bien que es Jesús y el poder del enemigo que sabe que tiene la guerra perdida y que se quiere llevar a las personas. Y usted y yo estamos ahí. No, pero es que yo soy una persona influyente. Necesitas a Jesús, pero es que yo soy humilde. También necesitas a Jesús. Nosotros, ¿sabes cómo estamos? Nosotros estamos como en el juego del ajedrez. El rey es lo más importante que hay en el ajedrez. El rey, después la reina y las otras fichas y aparecen los peones que son los que van al frente. En el juego son importantes, pero es más importante el rey que el peón. Pero cuando termina el juego, ¿sabe qué hace? ¿Sabe qué hace la gente? Cuando termina el juego, agarran al rey y al peón, lo meten en la misma caja. Así usted y yo estamos en la misma situación. Necesitamos sí o sí a Jesús. Pero es que yo todavía no estoy preparado. Nunca, never, forever and never vamos a estar preparados para recibir a Jesús. Nunca. Siempre vamos a tener algo. Todos los días algo, en algo fallamos. Este es el momento de recibir a Jesús. ¿Ya lo recibió? Recíbalo. Haga una oración simple, sencilla, sincera, de corazón. Dígale al Señor así: te recibo, Señor, en este día, en esta oportunidad, como único, personal y suficiente Salvador de mi vida. Te entrego mi vida, sé que necesito de ti, estoy en mala condición. Y cuéntale la historia de lo que tú vives. Estoy en mala condición, aquí está mi vida. He hecho esto, hago lo otro, me avergüenzo, me siento mal, estoy fatal, estoy enfermo, estoy sin trabajo. Ponle todos tus detalles. A partir de este momento te entrego mi vida. Quiero que tú seas el único rey en mi vida, que el trono tú lo pongas en mi corazón para que mi vida cambie, sea distinta. Te entrego mi vida porque quiero que seas mi único, personal y suficiente Salvador de la vida, de mi vida. Quiero que seas alguien por quien yo dé mi vida hoy. Y va a ver cómo Jesús va a entrar en su vida, va a venir el Espíritu Santo a trabajar en la vida suya. Es algo parecido, una oración así parecida. Háblele con sus palabras, con sus necesidades, con sus pensamientos, con sus tristezas, con sus alegrías. Si tiene que llorar, llore. Si tiene que reír, ría. Si tiene que cantar, cante. Si tiene que hacer lo que tiene que hacer, váyase a un lugar donde usted esté solo o sola y ahí conversa con el Señor y deje que pase el tiempo. Viene, hace la oración hoy, digamos, se acuesta y le dice: Señor, aquí estoy. Su vida va a ser transformada. Mañana se despierta y lo primero que hace cuando se despierta en la oscuridad: gracias, Señor, porque me regalaste la vida. Se levanta: gracias, Señor, y todo gracias, agradecimiento. Y empieza a leer su Biblia. Puede leer Juan, uno de los 4 evangelios. Juan, acuérdese, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Lee el 4º evangelio del Nuevo Testamento. Lee Juan y empieza a leer Juan. Lea los 2 primeros versículos, por si no le gusta leer, es que a mí me da sueño. Lea y va a ver y me va a contar una historia. Así es que solo son recomendaciones las que nosotros damos a través de Evangelio con Salud. Celebramos la vida hoy, la vida en Cristo que nos da hoy. Aquí no hay tradiciones, no hay que, es que mañana es día de San Pedro y mañana es San Goloteo y de San Marcos. Entonces no, esos son inventos de hombres. Lo que aquí nosotros tomamos palabra de Cristo, palabra de Dios, y la presentamos. Posiblemente usted va a encontrar criterios, argumentos o expresiones propias de las personas que hacemos esta reflexión, pero son propias, que usted las puede estar de acuerdo o no. Pero lo que sí debemos de estar de acuerdo es en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no miente. Recuerde que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni es hombre para que se arrepienta, y su palabra es poderosa. Hoy, mañana y siempre necesitamos a Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Todopoderoso, la unción y comunión del Espíritu Santo esté con usted y conmigo para siempre. Recuerde, sea feliz donde quiera que usted se encuentre, ame y después haga lo que usted quiera. Y recuerde que Jesús siempre llega a tiempo.